reconocimiento especial a las víctimas de la masacre de los corregimientos del Aro y La Granja. 1. María Graciela Arboleda Rodríguez. Me disculpan, pero yo estoy ligado a estas investigaciones. Fueron parte de mi vida parlamentaria. Conozco algo de lo que pasó aquí, ustedes más, y la sociedad colombiana tiene que entenderlo. William de Jesús Villa García, Héctor Hernán Correa García, Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Zuleta Zavala, Arnulfo Sánchez Álvarez, Omar Iván Gutiérrez Noava, Olcris Fail Díaz Pérez, José Darío Martínez Pérez, Otoniel de Jesús Tejada Jaramillo, Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Alberto Correa, Guillermo Andrés Mendoza Pozo, Luis Modesto Múnera Posada, Nelson de Jesús Palacio Cárdenas, Marco Aurelio Areiza Osorio, Doraluz Areiza Arroyave, Elvia Rosa Areiza Barrera y sus familiares que hoy nos acompañan. Saludo aquí a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, a la directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, María Victoria Fallón, representante de las familias víctimas del corregimiento del Aro, Miladis Restrepo Torres, representante de las familias víctimas del corregimiento del Aro, Juan Alberto Múnera Granda, representante de las familias víctimas del corregimiento de La Granja, Lorena Villa García, al gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, al alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle, el director de Museo Casa de la Memoria y también víctima de Ituango, Edwin Javier Arias, a los funcionarios que hay del gobierno nacional aquí, a los representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los directores, coordinadores y funcionarios de las entidades de memoria histórica y atención a las víctimas, a los medios de comunicación presentes y en general a toda la ciudadanía. Como representante hoy del Estado colombiano, debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado, un Estado asesino. Un Estado asesino que no es el de la Constitución del 91. Desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad en primer lugar, que encubre, porque al final si aquí los procesos judiciales hubiesen llegado hasta las causas y los autores, no solo físicos y directos, sino también los intelectuales, los que ordenaban desde atrás, indudablemente el Estado hubiera podido corregir su rumbo en el momento adecuado. Pero los procesos judiciales, las investigaciones, la institución que llamamos Fiscalía, y otras no fueron capaces, porque no tenían la voluntad política en primer lugar, de descubrir los orígenes de un asesinato sistemático de civiles a lo largo y ancho de Colombia, que es un delito de lesa humanidad
y al cual se le podría llamar genocidio. En Colombia hubo un genocidio reciente, porque ha existido varios en todo nuestro historial republicano. Este genocidio reciente tiene un móvil político. Tenía en su función destruir lo que desde el Estado se llamaban enemigos del Estado. Un enemigo interno, decían ellos. Una ideología construida sobre la base de pensarnos como enemigos, de que una parte de los colombianos es enemiga de otra parte de los colombianos. La teoría del enemigo interno es el producto del miedo a la diferencia, del miedo a perder el poder, del miedo a perder los privilegios, del miedo en el fondo a la democracia, del miedo en el fondo a la libertad, del miedo en el fondo al ser humano. Grupos construidos desde el poder, en el poder, creyendo que el poder es hereditario, sea en una región, sea en un municipio, sea en la nación misma, pretendieron entonces que era legítimo eliminar lo que ellos consideraban eran sus enemigos, que no resultaba ser más que otros y otras ciudadanos y ciudadanas tan iguales como ellos, con tantos derechos como ellos, con las posibilidades de vivir como la que podrían tener ellos, y desencadenaron entonces el genocidio. Las cifras hablan de 100.000, de 200.000 muertos. El país está aún lleno de fosas comunes por descubrir. El país tiene millones de víctimas. En los debates que hacía en el Parlamento a veces le mostraba a los congresistas que no podía caber ni siquiera en el edificio del Congreso de la República si pudiéramos tener la posibilidad de sumar el dolor sufrido por la sociedad colombiana a lo largo y ancho del país durante estas décadas, que si pudiéramos recoger todo ese dolor y juntarlo en un solo momento, en un solo espacio, ese espacio no cabría en el Congreso de la República, no cabría en la Plaza de Bolívar, no cabría en el Palacio de Justicia, ni en el Palacio de Nariño, no cabría quizás ni en la ciudad de Bogotá, sería tan inmenso que nos agobiaría a todos, nos aplastaría. Como es tan aplastante ese dolor, entonces lo evitan, lo ocultan, insinúan que no existió. La prensa no se dedica a investigar las causas, que es lo principal, porque sabiendo las causas, habiendo justicia, sabiendo la verdad, es posible que no se repita. El peligro que tenemos ahora es que se repita y que como una especie de condena perpetua de la sociedad colombiana tengamos que llevar tras nuestras vidas y las futuras generaciones las circunstancias de que quizás Colombia, como una única sociedad en la existencia humana, decide autodestruirse a sí misma de manera permanente. No existe una sociedad humana igual. Ninguna, a pesar de vivir periodos de violencias, guerras, como estamos observando ahora, ninguna decide que su destino es destruirse. Al contrario, se superan, avanzan, construyen naciones, a veces muy poderosas. Los Estados Unidos vivieron una guerra entre ellos por la libertad contra la esclavitud, y después de matarse entre sí, fueron capaces de construir pactos, tratados, de hacer una nación, e indudablemente
construyeron una de las naciones más poderosas del mundo. Nosotros no hemos sido capaces de ese pacto. Y ese pacto tiene que pasar por reconocer a las víctimas, por reconocer la verdad. La verdad que se quiere ocultar en Colombia es que el Estado colombiano mató a sus propios ciudadanos y ciudadanas. Esa verdad así no se quiere reconocer. Pero cualquiera que hagamos investigaciones sobre cualquiera de las tantas masacres de Colombia, lo que encuentra en una o en otra es que la omisión o la acción, como dicen los abogados, del Estado fue partícipe de la matanza. El paramilitarismo no hubiera existido en Colombia sin voluntad política. Fueron entes políticos, fueron sujetos políticos individuales, fueron corrientes políticas dentro de la sociedad que tuvieron el poder de usar el Estado, los que convirtieron al Estado en un Estado asesino de su propia ciudadanía. Estados asesinos de su propia ciudadanía los hemos visto en dictaduras horribles en América Latina, peores en Europa. Hitler es el exponente, representante de un Estado asesino sobre su propia sociedad y sobre otras sociedades. Por eso los crímenes que se cometen desde el Estado contra su propia ciudadanía son los crímenes más castigados en el mundo, se le llaman crímenes contra la humanidad. Aunque no nos guste creerlo, no es igual el crimen de un ciudadano sobre otro, el crimen de un ciudadano sobre el Estado, que el crimen de un Estado sobre sus ciudadanos, por una simple razón: la medida del poder, la proporcionalidad del poder. Poder usar billones de pesos, poder usar la orden de mando sobre 100,000, 200,000 hombres y mujeres, poder utilizar el presupuesto nacional que se cuenta por billones y que ninguna empresa privada podría tener junta, ni mucho menos una familia, poderlos usar en esa dimensión que significa la capacidad del poder para asesinar a su propia ciudadanía, para organizar el exterminio, para saber qué aeropuerto se puede usar para despegar y cuál para llegar, y manejar entonces las rutas aéreas, para poder decir en dónde se pone un retén y en dónde se quita, liberando una región entera del Estado simplemente para que otros, a nombre del Estado, entren y maten. Un exterminio planificado, pensado en términos de eliminar enemigos, porque veían al campesino como un enemigo. ¿Por qué un enemigo puede tener tierra si la tierra debe ser de unos pocos? ¿Por qué puede haber una región en donde la población decida sobre su destino, cualquiera que sean sus decisiones, si las decisiones se tienen que tomar desde otros ámbitos del poder? ¿Por qué podría haber dirigentes comunitarios diciendo qué se hace o se deshace en una vereda si por ahí tiene que pasar es una ruta del narcotráfico o un gran proyecto o una mega obra? Si es pensar en el desarrollo nacional, dirán ellos, y lo que piensa esa persona allí en su vereda es pensar en términos de atraso, dirían ellos, y ese pensamiento diferente que ve en una vereda la posibilidad de sembrar frijol o maíz y no la posibilidad de llenar un embalse, es lo que mataba. Es lo que hacía que personas fuesen objetos del exterminio. Simplemente pensar una existencia de manera diferente a lo que los dueños del poder por alguna razón habían determinado que fuera esa existencia, es lo que hacía
que estos dueños del poder utilizaran el Estado en toda su dimensión para organizar el exterminio. Antioquia ha vivido una división de su sociedad, porque esto no se hace solamente a partir de grupos aislados unos de otros, incluso si están en el poder. Esto se hace con el silencio, a veces mayoritario, de la sociedad. Esto se hace, peor aún, con el aplauso aún mayoritario de una sociedad. Esto se hace quizás con la impotencia de una parte de una sociedad. Antioquia es el departamento con más víctimas de la violencia. En Antioquia se construyó el laboratorio de exterminio, por medio del cual se decidió que una parte de los antioqueños eran enemigos del proyecto del poder y se trató de exterminarlos. Y no fue solo Antioquia, fue toda Colombia, una región tras otra. Fuimos viviendo una época que, en lugar de ser la aplicación de la Constitución de 1991, las fechas de estas masacres lo muestran. 1996, apenas 5 años de firmada la Constitución. 1997, apenas 6 años de firmada la Constitución. Lo que hubo no fue un Estado social de derecho, sino un Estado que asesinaba a su ciudadanía. ¿Qué pasó en esas dos grandes distancias que hay entre el Estado que se describe en la norma de normas, la Constitución, y el Estado real, que termina asesinando niños, niñas, dejando huérfanos, huérfanas, matando viejos campesinos, matando gente trabajadora, en general matando gente humilde? Porque esa distancia entre la realidad y la ley, porque vivimos en una hipocresía nacional, porque vivimos simplemente en la realidad de la mentira, porque la verdad no está en las leyes, sino en los hechos prácticos que nos han transformado en una de las sociedades más desiguales de la tierra, porque aquí no se había ni se ha construido aún una democracia, porque aquí el actual presidente de la República, por orden de un organismo que no es de la justicia nacional, sino que tiene que ser un tribunal internacional de derechos humanos, porque la justicia de aquí no fue capaz de juzgar a los asesinos, el representante legal actual del Estado colombiano tiene que pedir perdón por las víctimas del Estado y decirle al mundo entero que el Estado de Colombia fue un Estado asesino, sea por acción, sea por omisión, y que en Colombia lo que hubo fue un genocidio que debe ser juzgado, porque ningún genocidio puede ocultarse en la faz de la tierra. Debe ser juzgado. ¿Con qué tipo de justicia? Con lo que nos permita la reconciliación, en mi opinión. Una justicia para la reconciliación, como ustedes bien lo saben porque lo han vivido en su propio corazón, implica la verdad, el reconocimiento, la justicia, la indemnización. Y entonces, a mí como gobernante hoy me reconoce no solamente cumplir con la parte simbólica de la sentencia, que es esta, las placas, lo que dicen las placas, que se pongan en el aro y en la granja, estar ante ustedes, pedirles perdón, pero no solo, aunque es necesario, se necesita del símbolo. El símbolo es importante, pero creo que tenemos que pasar también a los hechos. Los hechos son individuales, son para personas concretas, son para lugares concretos. El mapa geográfico
de las masacres en Colombia son para la nación también. ¿Cómo no se repite lo que hemos vivido? ¿Cómo la historia de Colombia cambia? De tal manera que no se permita más que la sociedad colombiana tenga como destino autodestruirse, matarse entre sí. Mi mamá me contaba de las historias de su lugar en donde por un pañuelo azul o un pañuelo rojo se mataba a la gente. Esas están ahí escritas. Pareciera que no hubiéramos salido de ellas. Ahora no es un pañuelo rojo y un pañuelo azul, ahora son otros títulos, pero igual la barbarie que se generaliza. Si la nación quiere salir de allí, indudablemente tiene que cambiar. Y esa es un tanto mi responsabilidad como dirigente y como presidente. Los lugares donde ocurrieron las masacres tienen que cambiar. ¿Cómo así que hasta este momento no se puede llegar al Aro en un carro? Y entonces hay que pedir que para llevar materiales de construcción toca usar helicópteros. Entonces, ¿qué pasa con el territorio? Si es que el helicóptero llega, además. Entonces, ni siquiera la reivindicación del territorio y de la región ha sido posible. Y así en casi todos los lugares de masacres. Los lugares de las masacres deberían ser hoy lugares hermosos. No para ocultar, sino para mostrar. Estuve en diciembre, antes de la posesión, en un lugar donde hubo una enorme batalla con miles y miles de muertos, de los norteamericanos tratando de liberar Italia del fascismo. Y llegué allí caminando, porque me gusta caminar, por coincidencia, y dije, pero este sitio lleno de cruces blancas, ¿qué significa? Y entonces me puse a leer este tipo de discursos que se escriben, de palabras. Estaban todas las religiones allí. Me puse a mirar cruces, a ver nombres, capitán tal, soldado tal. Miles. Era el gobierno de Estados Unidos reivindicando a sus ciudadanos y ciudadanas que habían muerto en ese paraje que seguro estaba lleno de barro y cayeron allí en las batallas por la libertad y la democracia. Y reflexioné, nunca había estado ahí, quizás mi historia nada tenía que ver con esa historia, quizás sí, pero me pareció que era un lugar de reflexión, donde los niños y las niñas que llegan ahí de todos los países reflexionan, sus padres. ¿Y qué pasó aquí, papá? ¿Y qué pasó aquí, mamá? Pasó que hubo que dar estas batallas para que Europa fuese libre y el mundo no hubiera caído en un totalitarismo negro, sanguinario. Pasó que estos hombres que están enterrados bajo esas cruces sacrificaron sus vidas. Por eso, una historia, una verdad, una reivindicación de un Estado para su propia ciudadanía que hizo esos sacrificios. ¿Cómo es que uno puede llegar en un territorio de Colombia donde hubo una masacre y no hay nada? Sino la oscuridad, el intento del olvido. La tierra del olvido, decía un vallenato. La tierra de la impunidad. Llenar a Colombia de oscuridad cuando hay que llenarla de luz. Colombia solo se llena de luz si la verdad aparece. No es un fundamento simplemente religioso, es un fundamento real de las sociedades. Si hay luz, hay libertad, hay democracia, hay paz. Y la luz es la verdad. Y por tanto, en este gobierno que yo presido, y no debe ser, porque a veces en Colombia estamos acostumbrados a que el presidente hace discursos
y en la práctica el Estado no hace nada. Entonces un presidente es un hacedor de discursos, un hacedor de palabras que no se vuelven prácticas. Una de las realidades que se tienen que producir en este gobierno es que la vida está por delante de los negocios. No se puede poner variables de negocios cuando se arriesga la vida. Hay que proteger la vida antes que nada. Por eso fue que gentes oscuras terminaron pensando que parte de la sociedad colombiana era desechable y por tanto condenable, igual que los nazis pensaban de los judíos o de los alemanes que no tenían la piel blanca. De los que no teníamos la piel blanca, entonces nuestro único destino era morirnos en un campo de concentración o en una cámara de gas, simplemente porque nuestros genes eran diferentes. Una parte de la sociedad colombiana no puede ser considerada desechable porque todos somos Colombia. Todas somos Colombia. Y por tanto lo que se nos impone es un pacto de reconciliación. En esos lugares, mi gobierno debe crear lugares hermosos. Y esa es una orden aquí para los funcionarios de mi gobierno. Lugares hermosos para, si se llega allí, reflexionar, pensar, saber que no se puede repetir. El arte y la belleza van de la mano, de la luz y de la paz. Nunca han ido de la mano de la oscuridad. Y por tanto, esa es una indicación, el listado de los lugares, parte de la indemnización a las víctimas, es que los lugares donde vieron morir a sus seres queridos, en donde se produjo tanto dolor, se vuelva hoy arte, belleza y cultura. Nos lo enseñan los otros pueblos con sus propios trazados históricos, aprendámoslo a hacer nosotros. Allí donde ocurrió una masacre, allí debe haber arte, belleza, memoria, juntos, juntos. No es una gran inversión del Estado, es simplemente una decisión política. He visto varios de los lugares de las masacres y se quedan ahí tirados como si se quisieran ocultar, como si se quisieran quitar de la historia nacional. No voy a recordar varios de ellos para no alargar este episodio, pero sí es necesario una reivindicación adicional del territorio. Los territorios tienen que volver a ser productivos, la gente que allí viva, quiera vivir libremente, descendientes quizás muchos de los horrores, deben ver en ese territorio, su lugar, marcado sí por hechos del pasado horrorosos, pero sobre los cuales pueda brillar de nuevo el sol, pueda la tristeza dejarse en un rincón, aunque siempre existirá, no se puede olvidar, no puede haber olvido, pero donde pueda mirar el sol, donde los niños y las niñas puedan nacer y puedan ser felices y correr por los prados, y algún día preguntarán indudablemente, como preguntan mis hijos, papá, ¿y esto por qué? ¿Y quién era Gaitán? Me preguntan. ¿Y tú por qué fuiste del M-19? Me preguntan, y yo tengo que explicar. Y así es la historia de los pueblos, una explicación continua de qué pasó aquí, de qué pasó allá, de por qué así, de por qué asá, porque al final las sociedades serán cada vez mejores, y la sociedad colombiana será mejor si no repite lo que ha hecho, y no repetirlo implica la verdad, la justicia y la reparación. Esta es parte de la reparación. Los culpables de estas masacres
que la justicia colombiana no ha descubierto totalmente y debería descubrir, Marta, tú que eres parte de ese esfuerzo, que debería descubrir, debe generar una justicia para la reconciliación. Yo lo he llamado eso paz. Yo creo que en el momento en que una víctima libremente, conociendo la verdad, conociendo al victimario, decida perdonar, ahí está la reconciliación. No puede ser impuesto, no es una ley. Tiene que nacer de dentro, como nacen las flores. Las flores no nacen impuestas. Las flores se desarrollan. Y la flor de la paz tiene que desarrollarse en la sociedad colombiana, tiene que nacer allí, a partir de un esfuerzo de reconciliación que implica perdonar. ¿Cómo perdonar? Es una gran pregunta que un presidente no puede dictar. ¿Cómo perdonar? Sin embargo, las ciudades, las sociedades se perdonan y pueden seguir adelante y pueden dejar que el sol brille de nuevo y pueden lograr que los niños y las niñas corran por los prados preguntando, pero sin volver a vivir los horrores que vivieron los padres o los abuelos. En nombre del Estado colombiano le pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí, por designio del poder, y que en sus muertes, en la granja y en el aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato. El Estado, a través de funcionarios públicos pagados con los impuestos de toda la sociedad colombiana, ordenó matar y quiso ocultar los autores dentro del Estado y fuera del Estado de ese asesinato. Y solo hasta que la Corte Interamericana reconoció el papel del Estado en los asesinatos y ordenó a través de sentencia que hoy se cumple parcialmente después de como 16, 17 años en cada caso. 16, 17 años. A pesar de esa demora, el Estado colombiano hoy cumple y espero que cumpla todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin excepción. Y espero y haré lo posible para que el Estado colombiano indemnice a las víctimas de la violencia en Colombia y haré todo lo posible como representante hoy del Estado colombiano para que las acciones de reparación, de justicia, de verdad, se encaminen al gran propósito de la paz y de la reconciliación de toda la sociedad colombiana. Gracias por haberme escuchado.